Sabes que muchas personas no han encontrado su propósito en la vida porque realmente no son conscientes de cuáles son sus aptitudes y sus talentos. Emily Jordan es una pianista, compositora y cantante americana. Ella nació en el 2001 y con tan solo 2 años su abuela, que era profesora de piano, se dio cuenta del talento que Emily tenía. Con 3 años, solamente 3 años, ya había publicado su primera canción y con solo 5 tuvo su debut como pianista profesional en el Festival Ravinia de Estados Unidos. A partir de ahí, la lista de premios, reconocimientos y apariciones ha seguido hasta el día de hoy. Las aptitudes son esos talentos innatos que tienes desde que naciste, aquello que simplemente se te da bien. Como a Emily tocar el piano, algunos tienen un talento que expresan desde que son muy pequeños. Otros más adelante en la vida y en momentos concretos donde algunas circunstancias nos obligan realmente a ponerlo en práctica. Y quizás hasta nos sorprendemos de lo bien que hemos hecho algo o respondido ante una situación, casi como si lo lleváramos haciendo toda nuestra vida. Y a lo mejor era simplemente la primera vez que lo hacíamos. ¿Te ha pasado alguna vez sentirte cómodo haciendo algo que era la primera vez que hacías? Eso es un talento. Todos tenemos diferentes talentos. Algunos somos conscientes de ellos y otros que permanecen ocultos hasta que la oportunidad de tener que ponerlos en práctica aparece. A veces descubrir mis talentos, para descubrir mi talento tengo que ponerme en situaciones realmente que me obliguen a ponerlo en práctica. ¿Eso qué significa? Que tengo que experimentarlos y que esos talentos ocultos realmente yo les permita que salgan a la superficie. A lo mejor tienes un talento natural para gestionar situaciones de crisis o conflictos, pero no lo sabes hasta que no tengas esa situación de crisis y tengas que poner el talento en uso. Muchas veces, fíjate, yo siento que nosotros evitamos hacer determinadas cosas por miedo a fallar. Pero la verdad es que si no lo haces, nunca vas a saber si se te da bien o mal. Y lo más importante es si tú disfrutas haciéndolo o no. Probar cosas nuevas es una simple exploración. Es como un juego para aprender más sobre ti y ganar más experiencia. Saber que si se me da bien, qué necesito mejorar y qué me gusta y qué no me gusta. Para muchos la clave es tomarlo con humor. De ahí lo importante en que realmente tener experiencias de vida sea como uno de nuestros objetivos a seguir, y cuantas más experiencias tengamos, mucho mejor. Así que ahora quiero proponerte algo. Tómate unos segundos para pensar lo siguiente. ¿Qué cosas estás evitando o posponiendo hacer tanto a nivel personal o profesional por miedo a fallar? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si lo hicieras? ¿Y qué sería lo mejor que podría pasar si lo hicieras? Fíjate, te estoy haciendo varias preguntas. Una, ¿qué es aquello que estás evitando por el miedo? Muchas veces yo digo que hay 2 tipos de miedo, ¿no? El miedo que te motiva a dar lo mejor, a hacerlo bien, y el miedo que paraliza, ¿no? Yo estoy hablando del miedo que paraliza, es el miedo a fallar. Entonces, ahora yo te hago una pregunta siguiente a esta. ¿Qué es lo peor que puede pasar o qué es lo mejor que pueda pasar? Porque normalmente nos quedamos en la primera pregunta, todos los miedos nos atacan. Fíjate, cuando yo era pequeña, cada vez que me ponían un plato nuevo en la mesa, yo decía, no quiero, no me gusta. Y lo veo el patrón en Emma, en mi hija, directamente. Cuando ve algo nuevo, desconocido, dice, no me gusta. Y yo le digo, hija, vamos a probarlo, a ver, chiquitico, ¿sabes? Entonces, ¿cómo tú puedes decir que no te gusta algo si nunca lo has probado? Pero nos pasa como adulto, ¿no? Entonces, es posible que tú te sientas identificado con esto. Entonces, vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre el tema de la diferencia entre talentos y habilidades, porque son conceptos muy distintos, ¿no? Los talentos o aptitudes son innatos, como lo que te conté de Emily, ¿no? Son aquellas cosas que se nos da bien de forma natural. Por ejemplo, a mí me encanta conectar con personas. Se me hace fácil, por ejemplo, que la gente hable y yo dibujar conceptos, pero sin embargo, lo de los números no es mi especialidad. Las habilidades conllevan un aprendizaje y una práctica. Por ejemplo, Rafael Nadal, el tenista español, es muy bueno jugando al tenis,
a sus talentos naturales, él ha añadido, ¿vale?, la práctica, desarrollando más habilidades para seguir jugando mejor al tenis. Es decir, tu propósito o tu elemento es una mezcla realmente entre tus talentos y tus habilidades, pero tenemos que tener en cuenta la diferencia. Una cosa es que se te dé muy bien hablar con las personas y otra cosa es que tú, después de aprendizaje y práctica, seas muy bueno escribiendo algunas cosas, ¿no? Fíjate la diferencia que hay. Entonces, yo ahora te pregunto, ¿cuál dirías que son tus habilidades y tus talentos? Piénsalo, escríbelos todos. Es más, podrías hasta pausar este audio, tomarte unos minutos para reflexionar y escribirlo en el propio workbook que hemos creado para ti. Y bueno, supongamos que has hecho la pausa, o por lo menos aunque no sea para escribirlo, para pensarlo, porque muchas veces no es una cuestión de un plan de acción, sino de hacernos las preguntas correctas. Yo como consultora, al trabajar con clientes, mi trabajo básicamente se basa en saber qué preguntar para poder sacar la mejor información. Entonces, pregúntate más a menudo y cosas más profundas y no tan superficiales. Vamos a suponer que ya tienes esta lista de tus talentos. Vamos a dejarla a un lado ahora mismo. Porque, fíjate, una de las claves para realmente identificar mis talentos, capacidades y habilidades es retar lo que creo sobre lo que se me da bien y lo que no. Es decir, lo que yo creo que puedo y no puedo. ¿Cuáles son mis habilidades y cuáles no? Es necesario que realmente te permitas la oportunidad de que a lo mejor estás equivocado sobre lo que crees de ti mismo, sobre esas habilidades directamente que tú tienes. Y esto es muy fácil de decir, pero realmente es muy complejo de hacer, porque fíjate, imagínate que crees sobre ti mismo algo toda la vida, o sea, llevas toda la vida creyendo y que esto es falso. Imagínate que siempre has creído que no se te daba nada bien hablar en público o estar delante de una cámara y luego resulta que tienes una habilidad natural. O bien pensabas que eras pésimo negociador y acabas dedicándote a la venta y a la negociación. Qué shock, ¿no? Imagínate que siempre has pensado que eras muy ordenado y organizado y lo veías como algo imprescindible en tu vida. Y ahora, con el paso del tiempo, te das cuenta que realmente no lo eres y que estás más cómodo o eres más feliz con un cierto nivel de caos a tu alrededor. Pues bien, déjame decirte algo. Lo más probable es que en un porcentaje muy elevado lo que crees sobre ti sea falso, o al menos no del todo cierto. Te animo realmente que en estos días dejemos a un lado como realmente lo que tú crees sobre ti y te des la oportunidad de replantearte lo que sabes que tienes, ¿vale? De observar y descubrir talentos que tienes y quizás desconoces o simplemente no eres consciente de la relevancia que tienen y pueden tener en tu vida. Muchas personas, y te digo de verdad, muchas personas se pasan la vida creyendo, por ejemplo, que no son buenas en matemáticas, en lenguaje, en música, en actividad física, en diseño, porque su experiencia en el colegio no fue buena. En tu caso, en la mayoría de ocasiones, la razón por la que en aquel momento no se te dio bien es porque la forma en la que se te presentó quizás esa materia o la forma de aprendizaje en la que te intentaron enseñar no era la adecuada para ti. No era tu forma preferida de aprender y procesar la información. Yo, por ejemplo, nunca he sido buena con el formato de, tienes que leer, aprender, memorizar y hacer un examen. O sea, mi formato era de asociación. Yo iba leyendo cosas directamente y yo las asociaba, esto pasa por esto, o sea, para mí es como un tema más de lógica, ¿no? Directamente. Entonces, cada uno de ustedes que están escuchando tienen un proceso distinto de aprender, ojo, y de procesar. Hay personas que, por ejemplo, procesan toda la información y aprenden con mayor facilidad con imágenes. A mí me encanta toda la parte de imágenes, incluso yo recibo información y la transformo en dibujos, ¿no? Hay otras personas que viendo a otros aprenden por repetición. También algo, o sea, tú cuando ves un tutorial o cuando ves a alguien en una clase de cocina y tú replicas algunas cositas, no tanto la receta, ¿no? Sino algunas técnicas. Otra persona, por ejemplo, lo hacen con mayor facilidad cuando se la cuentan, cuando se le explican verbalmente o leyendo un libro, ¿no? Por ejemplo, a mí la historia en general se me hace mejor a través de novelas, a través de personas que saben redactar la historia y no como algo que me tenga que aprender. En el 1945 pasó esto. Y otras, sin embargo, prefieren experimentarlos o hacerlos ellos, ponerlo en práctica. Para entender mejor cuáles son realmente esas aptitudes, es necesario que primero identifiques cuál es tu forma preferida a la hora de
pensar, procesar información y aprender. ¿Cómo aprendes mejor? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? Vamos a volver a esos años que estuviste en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, si llegaste a ir. O sea, vamos a ir recordando y reviviendo cuál es tu mejor forma. Identificarlo te va a ayudar a entender cómo funciona tu mente a la hora de recibir información y sobre todo a la hora de expresarte. Cuáles son tus preferencias a la hora de comunicarte igualmente y de qué forma te resulta más natural y prefieres relacionarte con tu entorno y con lo que tú haces. La actividad y las preguntas de reflexión que te hemos dejado en el workbook de esta lección te van a llevar a reflexionar sobre todo esto, como quizás antes nunca lo habías hecho, y explorar tus talentos y habilidades desde una perspectiva muy distinta. Así que ya sabes, vete de una vez al cuaderno del trabajo para poder ir avanzando en este curso.